Este registro conserva la voz de Zipe Linkowski, entrevistada por Héctor da Rosa. El documento proviene de un cassette analógico conservado y digitalizado por el Archivo Audiovisual del INET. Los cortes y fragmentos presentes responden a la edición original. Se difunde con fines culturales y patrimoniales como parte de la memoria viva del teatro argentino. Instituto Nacional de Estudios de Teatro, martes 15 de octubre de 1996, conversando con Zipe Linkowski. Zipe, yo estoy maravillado con tu casa. Es moderna, es personal, es diferente. Hay como una conjunción de estilos, de historias personales y artísticas. Yo fantaseo, ¿no? Pero me da tanta calidez y tanta profundidad. ¿Es así tu vida como actriz y como persona? Yo creo que la casa de uno es el reflejo de uno, ¿no? Esto lo hice hace 27 años atrás con una película alemana que se llamó La Tomasa, que mira la casualidad la película fue en el último festival de Mar del Plata de cine, acá. Y cuando hice esa película tenía por primera vez dinero, eso fue el año 69, y dije me voy a comprar algo. Estaba mirando el diario una mañana. Aparecía 7 habitaciones, siempre quise tener una casa grande, 7 habitaciones y era muy barato en esa época, lo que decía 6.900.000. Entonces lo agarré a mi papá, le tomé a mi papá y nos vinimos acá a ver. Esto era una ruina, acá vivía 30 años una persona, no se veía este patio maravilloso que hay acá. No, el papel que estaba empapelado en la casa todavía tenía esos floreros con flores bordó. Yo entré y le dije a mi papá, papá, yo me voy a hacer una casa de campo acá. Mi papá dijo, estás loca, ¿cómo vas a hacer? Digo, papá, dame 6 meses y yo me hago una casa de campo. Y llamé a un arquitecto simplemente para que me diga qué es lo que no puedo tirar. Y lo único que no podía tirar es esta columna que está en medio de la sala. Y después todo lo otro se podía tirar. Y entonces tiré todo y construí una casa de campo, que es lo que yo siempre quise tener. Pero como a mí andar en coche no me gusta, estar fuera de la ciudad no me gusta porque tengo que estar acá por mi actividad, lo tengo acá. Acá en Viamonte, entre el Paso y la Reja, me hice una casa de campo. La síntesis, como yo pensaba. La síntesis. Así que está esta casa que está llena de recuerdos y de añoranzas. Hace muy poquitito tiré acá una planta enorme que había, que vivió solita durante los 5 años de exilio, se mantuvo sola, es decir, sola, no había gente viviendo acá. Sin embargo, sobrevivió y recién este año, para mi cumpleaños, festejando el aniversario de la planta, la saqué porque pobrecita ya estaba muy cansada, ¿no? Pero es una casa que está llena de recuerdos, sí. Y en Madrid, recuerdo perfectamente bien, alquilé también un departamento sobre la Plaza España, era el último piso, era un dúplex, y de ahí se veía la Plaza España. Y toda la gente que entraba decía, uy, parece Viamonte. Y parecía Viamonte. Esa casa alquilada, que dice departamento alquilado en Madrid, en Plaza España 9. Seguías estando vos en tu casa allá en España. Exactamente. Había armado una casa igual que esta. Este muro, Saulo Benavente. Esto es de Saulo Benavente, es un regalo que me hizo para mi cumpleaños, porque yo inauguré esta casa para mi cumpleaños del 21 de septiembre de 1970. Entonces Saulo me regaló esa pared. Qué bárbaro. Qué original y maravilloso. Te regaló una pared. Me regaló una pared. Él era original y maravilloso, Sí, Saulo. sí, sí, sí. Además Sí. Nosotros hicimos, no puedo olvidar nunca el estreno de Madre Coraje en el IFT en el año 1953, cuando él estaba detrás del escenario terminando la escenografía siguiente. Es decir, nosotros tocábamos el carro, tocábamos una pared y estaba fresquita todavía. Era un ser excepcional, creo que fue el gran maestro de los grandes escenógrafos actuales nuestros, ¿no? Y bueno, Saulo, si empezaba a hablar de Saulo, entonces eso me remonta el principio de mi carrera. El principio de mi carrera no tiene principio realmente porque, como yo digo en un espectáculo, que es cierto que yo nací argentina, judía y actriz
las tres cosas al mismo tiempo. Lo único que me faltaba era ser negra y comunista y estaba jodida para toda la vida. Es decir, esto que es un chiste es real, es real. Nací actriz, no podía ser otra cosa. Mi padre era empresario, mi padre creó el IFT, me crié entre los camarines en el palco avance del Teatro Excelsior, que estaba enfrente del Mercado Abasto. Ahí mi mamá había hecho una especie de Moisés con un cajoncito de madera que después le tejió ¿cómo se llama? Unos voladitos al crochet, y me depositaban ahí en el palco avance a mí, a mi hermano que tenía 3 años, y ellos atendían la boletería del Excelsior y las entradas, y bueno, como hoy la gente aprende un idioma durmiendo, así aprendí a ser lo que soy, escuchando a los más grandes actores judíos como Benami, como Pulov, como Baratov, hacer Shakespeare o Strindberg o Ibsen o Chekhov o Sholem Aleichem o Mendele, ¿no? O Miller. Es decir, el principio de mi carrera no es un principio dificultoso para nada. Tenía una casa de un hombre que estaba lleno de libros, lleno de música, lleno de poetas, lleno de cantantes. Mi padre no me dijo, vos tenés que ser actriz o vos no tenés que ser actriz. Mi padre me dio una casa maravillosa. Por eso yo hablo siempre de mi papá, porque él era maravilloso. Él no me obligó a nada, ni me dificultó nada. Yo me acuerdo perfectamente cuando me echaron de la escuela, el otro día yo voy a saltar mucho de una cosa a la otra. El otro día tuve un encuentro, nunca las había visto a mis condiscípulas del Bermejo acá de Córdoba y Ayacucho. Y de golpe se atrevieron y se acercaron después de tantos años, ¿te imaginas? Bueno, la experiencia es una experiencia aparte. Pero entonces ellas me empezaron a contar cosas que las tengo totalmente borradas de mi mente. Como por ejemplo, que a mí me echaron en el primer año de secundario. ¿Por qué? Porque yo organicé la huelga cuando cayó París, cuando se ganó la guerra, cuando terminó la guerra. Entonces se organizó con el Carlos Pellegrini, me contaron, una huelga, y yo estaba parada en la puerta diciéndole a las chicas que no entren a la escuela. Y además me describieron que yo fui la primera alumna del secundario que andaba con un guardapolvo abrochado adelante. Que todos andaban con esos guardapolvos con tablitas y yo iba con un guardapolvo. Mira de las cosas que se acuerdan de uno. Entonces, cuando a mí me echan de la escuela, ni mi papá ni mi mamá, nadie, no les importaba para nada. Si yo ya estaba trabajando como actriz en el IFT. Yo a esa edad, a los 14 años, reemplacé a una actriz que tenía, en ese momento debía tener 35 o 30, a Jordana Fain, que se enfermó, en Los pequeños burgueses de Gorky. Hay una foto que voy a decir, no puede ser, que esa mujerona tenga 14 años. Yo tenía 14 años en ese momento. Bueno, entonces, el principio de mi carrera es no hay principio. Yo subí al escenario, qué sé yo. Con letra debía tener 7 años, cuando hice un monólogo de un gran escritor judío de Sholem Aleichem, que se llama La Nueva Melodía, que es un chiquito que el padre el día del perdón le hace cantar para que no tenga hambre, pero lo que pasa, él le dice, pero entonces me tendría que pasar toda la vida cantando, papá, porque siempre tengo hambre. Es una joya de la literatura judía. Eso es lo primero que recuerdo. No está mi papá para hacerme recordar o alguien que de ese momento que haya estado cerquita mío. Eso es como el principio. Y después que eso era en el IFT ya era en el IFT, pero en la calle Paso, cuando el IFT estaba en Paso. Eso, me decías que tu papá creó el IFT. Ah, claro, mi papá fue uno de los fundadores del IFT y después secretario durante muchísimos años del teatro. Hasta un momento en que él se fue del IFT, porque él era el secretario general del IVO, del ICUF, de la Organización de todas las instituciones culturales judías progresistas. Bueno, mi vida artística empieza en el IFT y se desarrolla de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahí un director que no nos cuenta qué es lo que está haciendo con nosotros. Él viene del teatro de Stanislavski, pero él no habla ni de memoria emotiva ni de memoria sensitiva. Lo que pasa es que muchísimos años después, cuando cayó acá el libro de Stanislavski, el método de Stanislavski, uno lo leía, uno se dio cuenta de que
la forma que dirigía Licht era esa. Así nos construyó a nosotros. Nos construyó con el método de Stanislavski, pero sin decirnos. De esa manera él pedía las escenas, los momentos. De esa manera te introducía él en el clima de una obra. Entonces, esa suerte que tuve, a esa edad, muy pocos lo tuvieron, ¿no? Con él hicimos cosas maravillosas en el IF, de grandes dramaturgos judíos, y Gorky, y Chekhov, y qué no se hizo en esa época. Hasta que en el IFT, bueno, se produce un problema que es una situación que hay en toda la colectividad, en el momento, en los años 52, que es cuando se descubre que en la Unión Soviética habían matado a todos los poetas y actores judíos, a las más grandes personalidades. El ala progresista de la colectividad no lo puede creer y discute, y el otro ala, el sionista, que está seguro de la noticia, excomulga a Licht de la colectividad. Y entonces en ese momento Licht se va de Licht, David Licht, que así se llamaba el director, lamentablemente se va, muere muy poco después, no lo aguanta, no lo pudo aguantar ese dolor tan grande. Y nosotros empezamos a tener en el Licht distintos directores, ¿no? Nosotros hicimos Madre Coraje, que en esa época nosotros hicimos Madre Coraje porque nos gustó la obra, no porque alguien supiese quién es Brecht. En ese momento casi nadie sabía quién era Brecht. Saulo hizo esa escenografía maravillosa que 4 años después, cuando yo estoy en el Berliner Ensemble, no lo puedo creer que él haya hecho exactamente lo mismo que era en el teatro de Brecht. Es decir, lo que es la intuición de un creador. Y hice Madre Coraje hacia la muda, en ese momento, en el 53. Hice, ¿cómo se llama? Las Brujas de Salem de Arthur Miller, con un director búlgaro, y terminé en el IF, digamos, mi estadía en el IF termina en el año 61, haciendo Las Tres Hermanas de Chekhov, dirigida por Atahualpa del Siopo. En ese interín, antes de eso, pasa un hecho fundamental en mi carrera y en mi vida, en toda mi vida y en mi carrera, que es que yo en el año 57, yo voy a contar muchas anécdotas mías, ¿no? De mi vida privada. Claro, claro. Yo me había casado en el 55 con Meme Vygotsky, que es más lindo, era más lindo Vygotsky. Lo conocí, claro. Y además era hermano, era compañero mío en el conservatorio. claro. Y entonces mi papá y mi marido, así en chiste y en serio, me dijeron que ellos querían que yo tenga un hijo. Y nosotros vivíamos en una casa maravillosa que todavía existe en Cangallo, entre Ecuador y Jean Jaurès, que se parece mucho a esta, de 2 pisos, de 3 pisos, y con enrejados y en el medio un patio. Y en esa casa, cuando yo era chiquitita, había muerto una mujer cuando tuvo un chico. Y eso había quedado flotando en el aire de la casa. Yo debía tener 5 años. Y ese chico se convirtió en el príncipe de la casa, ¿no? Y se hablaba mucho de que la mamá se había muerto cuando él había nacido. Entonces, yo, en chiste, pero bastante en serio, le dije a mi papá, mira, papá, yo antes de morir quiero conocer Europa. Y mi papá, que era un hombre maravilloso, me dijo, me parece muy bien. Vos no te vas a morir, pero tenés que conocer ya a esta altura Europa. Y me pagó un viaje en tercera, en barco para Europa. En ese momento se estaba preparando la gente que se iba al primer festival de la juventud a Moscú. Y entonces Oscar Ferriño me dice, escúchame, Zipe, ¿por qué no te integras a la delegación? Y haces vos los de la mesa 10 con Gandolfo. El elenco era infernal, porque Gandolfo era actor en ese. Nosotros éramos la pareja, y alrededor estaba Serrano, estaba Haberman, estaba Marta Gam, estaba... No, mira, no recuerdo totalmente a todos, pero digamos, más o menos estos son los principales. Entonces yo le digo a Oscar, ese también fue un hombre muy importante en mi vida, como director y como hombre de teatro y como luchador de teatro. Fue uno de los grandes nuestros, pero no reconocido, lamentablemente. Un hombre al quien amo profundamente y amé profundamente. Y entonces le digo, claro que voy a ir. Entonces ensayo
eran los disfrazados de Pacheco hicimos y los de la mesa 10. Entonces viajamos, nos vamos en barco. Ese viaje fue maravilloso, además. En el barco seguíamos ensayando, algunos que recuerdo, muy pocos. Estaba César Isela, Horacio Guaraní, ¿cómo se llama? El pianista, el famoso, el de la mesa criolla, Ariel Ramírez, César Magrini, había muchísima gente que viajaba al festival, futbolistas que yo no puedo recordar quiénes eran. Y bueno, cuando llegamos a Viena, de Génova a Viena en tren, y ahí en Viena nos comimos, durante 2 días desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos con tortas. Éramos un grupo de golosos que solamente nos probamos todas las tortas de Viena y nos tomamos un tren que nos iba a llevar hasta la frontera de húngara-rusa. En el momento que estando en el tren nos avisan que estamos llegando a Shop, que así se llamaba la estación esa, la ciudad esa, frenó el tren, yo empecé a salir del tren y por la cabeza me vino toda la literatura rusa que yo tenía en la cabeza. Tania, Pavel Korchagin, Chekhov, todos acá en la cabeza. Me agarró tal mareo que voy a bajar del tren, me caigo y me rompo una pierna. Así piso tierra rusa. Ese es mi contacto con la Unión Soviética. Cuando me despierto, estoy en otro tren con una pierna levantada llena de maderas y no se sabe si tengo la pierna rota o no la tengo. Al llegar a Moscú, llega el tren a Moscú y la estación llena de miles de jóvenes, y se escucha en el altoparlante, porque para ese festival salió esa canción famosa, Moskovska Vechera. Na, na, ni, na, 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 na. Estaba Tzvili al lado mío y Gandolfo, y se escucha una ambulancia que hace que viene hacia el tren y me viene a buscar a mí. Yo empiezo a llorar y digo, no me quiero morir en Moscú, no me quiero morir en Moscú. Bueno, me llevan al hospital y por suerte no tengo la pierna rota, pero sí el tobillo totalmente desarticulado. Está así, tengo una fotito muy chiquitita, porque en esa época a nadie se le ocurría sacar fotos, pero hay una foto de la mesa 10 que yo estoy bailando con Gandolfo y que era enorme como tenía el tobillo. Y bueno, yo al día siguiente nosotros nos vamos al teatro de Stanislavski a actuar. Yo con muletas. Yo me acuerdo cuando entramos todos, nos arrodillamos y besamos el piso. Es decir, actores de un teatro independiente, de la Argentina, yendo a actuar al teatro de Stanislavski. Eso fue una cosa maravillosa, única. Bueno, sabéis que los actores somos unos seres muy especiales. Esa pierna hinchada no molestó para actuar. Yo salía del escenario y tenía que ponerme la muleta. En el escenario bailaba boogie boogie, tango, todo. Pero en ese viaje hacia el teatro, eso estaba muy organizado, que es decir, cada delegación tenía sus ómnibus, que es decir, ninguna otra delegación, ningún actor francés o joven inglés podía subir a nuestro ómnibus. Sin embargo, cuando nosotros estamos por salir de ese lugar que se llamó Vostok, donde estaban todos los edificios que albergaban a los jóvenes, un joven rubio subió al ómnibus, se puso a hablar en ruso con el chofer. Y yo no quería que nadie de los muchachos oiga lo que yo iba a decir. Entonces le dije a Marta en yiddish, qué lindo muchacho, porque era una belleza el que subió. Este muchacho se da vuelta, se acerca y en un bastante buen yiddish, con un acento tenía que no sabía cuál era, me dice, ¿de dónde son ustedes? Digo, nosotros somos de la Argentina, ¿y vos? De Alemania. Desde mi infancia pensé, el primer alemán que encuentre, lo voy a escupir, le voy a pegar, Para nada, no pasó eso. Se sentó al lado mío y me empezó a contar una historia en ese primer viaje, antes de llegar a Stanislavski, que él era el hijo, él se llamaba Thomas Harlan, que había escrito una obra sobre el levantamiento del gueto de Varsovia.
que él era el hijo de Veit-Arlan. Él me había dicho Veit-Arlan, para mí no significaba absolutamente nada. Veit-Arlan fue el famoso cineasta nazi, el niño mimado de Hitler. Como te imaginarás, el hijo salió exactamente lo contrario. Y vio la primera obra antinazi que se hace en Berlín, que se llamó Yo solo y ningún ángel. Este muchacho no se despegó más de nosotros. Él entró a la Stanislavski con nosotros. Vio la función esa noche y cuando terminó la función se volvió con nosotros y me dijo: no hay actriz en el mundo que pueda ser el personaje de Bluma en la obra que yo escribí. Yo pensé en ese momento, este chico se enamoró de mí, lógico, porque pensando, yo fantaseando de las actrices que debe haber en Alemania, ¿te imaginas cómo? No, que yo quiero que vos vengas a Alemania. Le dije: toma, yo no voy a ir a Alemania. ¿Cómo voy a ir a Alemania? Yo, una judía, ni loca. Bueno, eso siguieron en Moscú, fue maravilloso porque nos quedamos todavía una semana más de lo debido, porque fue un éxito enorme lo nuestro, enorme. Fue uno de los elencos que más éxito tuvo en el festival. Y después yo tenía organizado por mi papá una gira por todas las comunidades europeas hasta llegar a Israel, París, Bélgica, con un espectáculo unipersonal que yo ya tenía en esa época, el cual me acompañaba Marta Gá. Yo le digo a este Thomas Arlan: mira, yo no voy a ir a Alemania, además mi papá me preparó, tengo que ir acá y acá y acá y a París y a Bruselas y a Nancy. Me dice: cuando estés en Bruselas tenés que venir a Berlín. Digo: Thomas, yo no voy a ir. Dame todas las direcciones. Y le di todas las direcciones de donde yo iba a estar. Donde llegaba había un telegrama de él diciéndome: te espero en Berlín, te espero en Berlín. Y llegamos a Bruselas con Marta y le digo: mira, Marta, escúchame, estamos haciendo un viaje tan loco, ¿no? ¿Por qué nos vamos? ¿Qué puede pasar? Llegamos a Berlín. No nos gusta, nos volvemos. El mismo día no podemos volver. Me dice: ¿pero en serio vos querés ir? Le digo: mira, Marta, yo quiero ir. Y fuimos a Berlín. La experiencia de Berlín es enorme, ¿no? No sé si cabe acá hablar. Bueno, ¿te imaginas lo que es para mí entrar a Berlín? No, primero voy a hablar de la obra y después voy a hablar de lo que fue Berlín para mí. Eh, bueno, llego a Berlín, me están esperando, él organiza una función para que yo haga para los críticos y el periodismo alemán, que fue como una especie de descubrieron a una nueva Falconetti, Sara Bernard, no sé, tengo acá las críticas alemanas de esa. Una locura, creo, no por ser modesta, porque después lo corroboré al año siguiente, creo que tantos elogios y tantos premios, en parte era porque yo era judía, en parte, ¿no? Con la culpa tan grande que tenían, no es por ser modesta, yo soy una muy buena actriz, pero creo que ahí fui más apreciada porque yo además era judía. Entonces leí la obra y le dije: mira, Tomás, si vos conseguís que en Berlín Occidental a vos te paguen esta producción, yo vengo. Yo cuando prometo cumplo. Dice: palabra de honor, palabra de honor. Y yo me volví a la Argentina a cumplir la palabra con Memi y mi papá. Yo tenía que embarazar. Y embaracé. Y a los 6 meses recibo un telegrama de Tomás donde me dice que el ministro de Cultura de Berlín Occidental, un tal Tiburcius, que era un hombre muy interesante, que después lo conozco, que había un demócrata cristiano, que había estado en un campo de concentración, él le dio a Thomas la Kongresshalle, que era el Teatro de las Naciones Unidas, la Sala de las Naciones Unidas, y que ya tenían el director, que por primera vez iba a venir un director polaco, el famoso Konrad Swinarski, que después es tan famoso, que dirige, estrena Marazade en el Schiller Theater de Berlín, Hamlet, se convierte en un gran director polaco-alemán, hasta trabaja en Israel y muere en un accidente en Teherán, en un festival de teatro. Este gran director que fue la gran promesa en esos años en Berlín, Konrad Swinarski. Bueno, yo leo el telegrama, le mando un telegrama: perdón, yo estoy embarazada, me faltan 3 meses, yo no voy a tener un parto bueno, no te tenés que venir, vas a tener el parto acá mientras ensayas. No. Ellos ponen otra actriz para ensayar, hacen la puesta hasta que yo tengo a Paloma. La tengo a Paloma
y a los 38 días con cesárea, con puntos todavía en esa época, tardaba todo mucho más, no sé por qué, me fui a Berlín con Paloma. Y a las 4 semanas yo estrené la primera obra antinazi que se hizo en Alemania, que se llamó Yo solo y ningún ángel, así como el pueblo judío había estado en la guerra. Esa experiencia sobrepasa todas las grandes experiencias como actriz que yo tuve. Yo tuve grande, porque yo digo que yo soy un ser privilegiado. Y después te explico por qué soy un ser privilegiado. Porque además hice siempre lo que quise, ¿no? En contra de toda mi familia, hasta de Meme, de Liszt. Liszt había mandado un telegrama al teatro que yo no iba a ir porque yo estaba ocupada acá, ¿no? El único fue mi papá que dijo, vos no te podés perder esto. Vos tenés que ser la actriz que haga esta obra. Entonces, lo que es para una actriz de un teatro independiente, argentino, judía, una mujer jovencísima, estar parada a 2 cuadras de la puerta de Brandenburgo, ahí nomás de todas las ruinas del Reichstag y de toda la guerra, con una ametralladora en la mano, todas las noches, ametrallando a ese público, cantando la canción de los partisanos que murieron en el gueto de Varsovia. Esa sensación, ese placer que yo tuve, esa sensación de venganza, la palabra es esa, ¿no? Yo que no, nieta, seguramente, lógico, nieta, sobrina de tantos muertos de mis 2 familias, estaba ahí y se podía dar el gusto todas las noches de actuar como una de las que se levantaron contra los nazis. No hay obra, no hay premio, no hay personaje más grande que lo que yo viví en ese momento allá. Fue tan enorme, tan enorme. Y estaba además mi hija, ¿no? Es decir, esa relación con Paloma, con Taibel que tengo, que es, claro, los primeros 8 meses de vida era mi único referente personal, ¿no? Ahí, en medio de una locura tan grande que no entendía. Yo no entendía bien el idioma. Yo aprendí el idioma con 2 profesores. Es decir, me enseñaron a hablar la obra en alemán, pero yo en la vida se me pasaban cosas que no entendía. Yo tengo una anécdota genial, que la digo porque aunque no entiendan alemán no es nada, después hago la descripción. Es decir, a mí me enseñaron tanto que tenía que pronunciar la H, ¿no? Entonces esa noche del estreno viene Tiburcios. Estoy hablando 1958, noviembre. 58. Entonces viene Tiburcios, está emocionado, todos. Entonces me pide que se quiere encontrar conmigo. Después me entero por qué, porque ellos querían que yo sea el intendente de ese teatro, ¿no? Y entonces estaba tan... la noche del estreno, además no entendía bien lo que decía. Digo, está bien, bueno, ¿qué día es mañana? Y él mira el reloj y me dice, mañana es el 14. Y yo, en un alemán perfecto, le digo, ¡ach! Was für eine schöne Hure haben Sie. Silencio y al segundo todo el camarín muerto de risa. Yo sabía que la palabra hora, ure, tenía una H, no sabía dónde. Ures con la H en el medio quiere decir reloj. Y jure con la H adelante quiere decir puta. Yo le dije, qué linda puta que tiene usted. ¡Qué linda! Claro. Claro. Yo sabía que había una H, pero por si acaso lo pronuncié. Claro, instante de asombro y empieza a generarlo, pues, claro. Ya salió en todos los diarios. ¿Te imaginas un señor de 80 años escuchando esto de una mujer como yo? Claro. Y bueno, pero lo que fue, por ejemplo, claro, cuando yo te digo que soy una mujer privilegiada, ¿por qué lo dije? Porque mi vida se desarrolla, mi vida artística y mi vida personal. Yo soy testigo y protagonista de grandes acontecimientos. Yo recuerdo que el 23 de agosto de 1961, yo estaba durmiendo en Berlín. Estaba filmando la vida de Juana de Azurduy, Santa Juana de América.
de Lizarraga. A las 10 menos cuarto de la noche me llama Tomás, me dice, Zippeline, están levantando un muro en la puerta de Brandenburgo. Le digo, Tomás, vos sabés que yo me levanto a las 6 de la mañana, ¿cómo me despertás a esta hora? Me dice, Chipe, te estoy hablando en serio. Yo tenía puesto, lo recuerdo, un camisón negro de nylon, porque eran los primeros que aparecían. Sobre el camisón me puse una camisa, era pleno verano, con un pantalón. Me esperaban con el coche y me fui a la puerta de Brandenburgo y yo vi cómo se levantó el muro de Berlín. En el año 89, en noviembre del 89, diciembre del 89, no me acuerdo ahora muy bien, estaba sentado en un sillón con Jorge Don de un lado, Maurice Béjart del otro. Estábamos los tres mirando en televisión cómo estaba cayendo el muro. A la mañana siguiente, Béjart me regala un pasaje para que yo me vaya a Berlín a ver a mis amigos. Es decir, mi vida transcurre en medio de grandes acontecimientos que además yo soy testigo de esos acontecimientos. No es que los leo nada más, sino soy testigo. Como por ejemplo esta obra que yo hice en Berlín Occidental. Fue la primera obra, además de tener un director por primera vez polaco después de la guerra, que trabajaba en Alemania, sino fue otro hecho histórico. El 21 de marzo del 59, nosotros pasamos al otro lado, a Berlín Oriental, y esta obra se hizo en el Berliner Ensemble ese día, con altoparlantes en la calle, porque había miles de personas fuera del teatro esperando y oyendo el espectáculo. Es decir, protagonicé ciertos hechos que en el momento recién con el distanciamiento me doy cuenta lo importante que fueron, pero que para mí fueron una cosa más dentro de eso. Pero eso fue la única vez que un teatro de Berlín Occidental pasaba a Berlín Oriental. La única vez en la historia, además. De Alemania Occidental podía pasar a Berlín, pero de Berlín a Berlín no. Eso estaba prohibido. Y eso se hizo gracias a Tiburcios y a la mujer de Bertolt Brecht, que había visto la obra. Ella vino a Berlín Occidental y dos asistentes de ella, la Kilian y la Hoffmann, y lo vieron y dijeron, eso hay que llevarlo a Berlín Oriental. Y de ahí empezó una amistad profunda, maravillosa con la mujer de Bertolt Brecht. Antes de eso puedo contar una anécdota que en el 57, fuimos a Berlín. Y entonces, ¿qué íbamos a hacer? Además de leer la obra, iba a ir a ver el teatro de Brecht. Y entonces estábamos sentados, de un lado yo la tenía Martha Gamm, del otro lado lo tenía Gandolfo, y estábamos viendo el círculo de Tisa Caucasiano. No podíamos creer lo que veíamos. Es decir, era otro teatro, no tenía nada que ver con el teatro que nosotros conocíamos. Y mirando los palcos, ¿no? Después me dijeron que donde faltaba una cosita, Brecht había hecho esas travesuras. Hacía un año que se había muerto Brecht. Nosotros llegamos justo al año de la muerte de Brecht. Y Gandolfo me dice, míralo bien, mira bien, Marta también, porque esto no lo vamos a volver a ver, porque ellos a Buenos Aires no van a venir. Yo los miré a los dos tranquilamente y les dije, yo voy a estar parada en ese escenario. ¿Por qué lo dije? No sé. Pero ese noviembre del 57, en noviembre del 57, yo dije que yo iba a estar parada en el teatro del Berliner Ensemble. Y en marzo del 59 estuve parada allá. El teatro de Brecht, te imaginas que me dio a mí, después ya me quedo y trabajo con ellos, me dio a mí, sobre esa tierra abonada con Stanislavski, me dio una nueva cultura, una nueva forma de interpretar. Sobre ese método de Stanislavski aparece el teatro brechtiano y hace en mí una especie de abono tan raro que sale una actriz rara, porque yo soy una actriz rara. No soy una actriz parecida a alguien, parecida a nadie. ¿Por qué? Porque yo tengo, y ahí entran los privilegios, abonos muy dispares de distintos grandes creadores en mi vida, que hacen esto, que Sipe. Y una de esas cosas importantes fue mi paso por el Berliner Ensemble, que iba y venía, no me quedé, nunca quise quedarme, me pedían por favor, porque la actriz
que hacía la muda en esa época, que hacía gente, se había ido del teatro. Y ellos me pedían, por favor, que yo me quede. Bueno, y yo no me quedé, trabajé en pequeñas temporadas, quiero decir, hasta que también me hicieron ellos un regalo maravilloso, que eso sí quiero dejarlo constancia, que fue el cumpleaños de Elena Weigel. Bueno, yo estaba ahí en ese momento filmando Juana de Azurduy y me llamó la Weigel y me dijo que ella quería que para el cumpleaños de ella, yo actúe en el teatro, que haga un recital mío, sola. Yo digo, ¿pero cómo eso? Porque era antes del muro esto, estoy hablando el 21 de mayo del 61. Iban a venir todos de un lado y del otro, era como una especie de locura. Digo, ¿en serio? Y me dice, y te pido una cosa, empezá con un tango. En mi vida había cantado tango. Ahora, esa noche fue otra experiencia de esas enormes de mi vida, porque estaba en el Teatro del Berliner Ensemble. No era porque estaba pisando la escena esa, ya había estado varias veces en ese teatro, sino que ella me daba el privilegio de ofrecerle el cumpleaños a toda la intelectualidad alemana, de un lado y del otro. En ese momento se podía pasar. Había gente en el escenario, y me acuerdo como hoy, viste, hay cosas que vos te olvidaste totalmente y otras que te quedan. Se escuchaba la música del choclo, yo hice mandar que me manden grabado el choclo. Me habían puesto un farol adelante de todo el escenario, tenía como, no sé, 20 metros de largo, más, no sé cuánto tenía. Yo iba caminando, vestida de compadrito, tengo acá la foto, y yo decía esto, ¿qué pasa si yo me caigo ahora en el suelo? ¿Me van a llevar presa? Era tal el terror que tenía. Y así caminando decía, ¿qué pasa? No me van a encarcelar. No, es decir, lo único que pueden hacer es echarme de Berlín Oriental, no terminar la película. Pero presa no me van a llevar, no me van a llevar presa. Yo me puedo caer acá. Y estaba al lado del farol y empecé a cantar. Por primera vez en mi vida un tango. Y cuando terminó la función, esto como es un testimonio lo voy a decir. Yo estaba saludando. Y en vez de gozar lo que yo estaba teniendo en ese momento, saludando, vos no sabés lo que era esa ovación. Yo estaba agachada y decía, la puta madre que lo parió, ¿por qué no tengo esto en mi país? Eso es terrible. Eso lo sentía yo en el 61. Fue una experiencia fantástica. Cuando terminé ahí en el 61 con Juana de Azurduy, terminé la película, me volví, hice Las Tres Hermanas en el lift y me fui definitivamente del teatro. No estaba de acuerdo yo con la dirección del teatro, ya desde que había vuelto de Moscú, yo ya no estaba contenta con cómo estaba dirigido el teatro. También por causas muy parecidas a la del IF me fui, porque yo cuando estoy en Moscú en el año 57 me entero de toda la verdad también. Y yo vuelvo acá y a mí me expulsan de la Federación Juvenil Comunista por eso, porque yo cuento toda la verdad. Y nunca más pertenecía al Partido Comunista ni a la Juventud Comunista. Cosa que la gente no lo sabe. La gente siempre, digamos, a mí siempre me han reprimido, me han prohibido, creyendo que yo pertenezco al partido. Nunca. Yo soy un ser progresista. Soy una humanista, que es otra cosa. Nunca pertenecí a ningún partido político. Ni voy a pertenecer. Ojalá que aparezca uno. Ojalá, siendo yo una persona tan optimista, que siempre ve el vaso la mitad lleno y no la mitad vacío. Ojalá que aparezca ahora un partido en el cual gente como yo nos podemos enrolar. Un partido esperanzado, humanista, que dé soluciones a estos problemas que tenemos nosotros. Porque esto es la verdad. Para esto sirvió la caída del muro. ¿Acaso la gente vive mejor? ¿Acaso no hay más hambre? ¿Acaso no hay más nutrición? ¿No hay más gente que se muere de enfermedades medievales? ¿Dónde está la contestación? Entonces, bueno, yo me voy de lift y hago
creo que es no voy a contar correlativamente porque verdaderamente no recuerdo la fecha, pero sé que hice Un hombre es un hombre de Bertolt Brecht, dirigido por Gorostiza con Juan Carlos Genet. Después hice Un mes en el campo, dirigido por Madanes con Genet también. Después hice, no sé si hice algo más, hasta que aparece la Belli, acá, que va a ser Divinas Palabras con María Casares. Y ninguna gran actriz argentina quiso hacer de segunda de María. Y Jorge pregunta si yo volví de Alemania. Justo yo regresaba de Alemania, era el año 63, creo, 64, eso, 63. Y yo había regresado hacía una semana. Y bueno, entonces me llama y me dice, mira, viene María Casares, quiero hacer Divinas Palabras, me gustaría que vos hagas Marica del Reino. Y yo enseguida le dije que sí. Entonces se lo va a proponer a Lococo y Lococo dice, ¿qué es eso? Sí, Perlinco. No sabía qué era. Entonces él dijo, es una gran actriz. Ah, dice, yo no la conozco, yo creía que era un hombre. Y bueno, y entonces hago esa experiencia fantástica, tanto con la Belli como con María Casares, donde me doy cuenta cuanto más grande es uno, más generoso es. Y eso fue María, fue de una generosidad maravillosa. Y voy a contar una anécdota, porque esa anécdota siempre la cuento y quiero que los actores la conozcan. En el ensayo general, la Belli todo el tiempo quería que todos anden, viste, pintados de gris, con harapos, con... bueno, y María Luz Regazzi Motura le mal aconsejaron a María que no, que ella vaya con la cara limpia y con tacos para que parezca más alta. Y la Belli en un momento dado quiso que cuando la entrada mía al escenario sea con un gran grito antes del planto. Es decir, del fondo del Coliseo venía gritando hasta que caía adelante en el proscenio y empezaba el planto. En el primer ensayo general, cuando termina, Jorge Labelli se acerca con la cabeza agacha y me dice, mira, Chipe, yo creo que hoy a la noche, segundo ensayo, vamos a probar sacar ese grito de atrás, porque no, ahora que vi toda la obra me parece que no sirve. Yo miro, levanto la vista y veo que pasa María. Digo, no puede ser, no lo puedo creer, porque habíamos entablado una gran amistad con María. No puede ser que María me haga esto. No puede ser, porque era cantado un aplauso. Esa entrada era un aplauso, ese grito era un aplauso. Me voy a ir y María me agarra del brazo y me dice, quiero que hablar contigo. Le digo, María, en este momento la verdad que no tengo ganas ahora. Yo sé lo que te pasa, dice, pero quiero, antes del ensayo, vente a las 11:30. Bueno, a las 11:30 nos encontramos en el café de la esquina ahí en Charcas. Me dice, mira, Sipe, tú eres actriz, pero eres joven. Si yo te voy a decir algo. Bueno, te voy a hablar en castellano, no la voy a invitar a ella. Dice, hoy, haz lo que te dice Jorge. Entra por el costado, por la bambalina. Cae, y cuando caes dices, Jorge, no puedo. Yo ensayé 2 meses esto. No tengo ningún problema, yo dejo el papel. Que lo haga otra actriz. Y ella sabía que esa entrada mía iba a ser un gran aplauso. Solamente una creadora y una artista generosa como ella pudo haberme aconsejado eso. Y fue así, en el ensayo entré, hice lo que ella dijo, y Jorge dijo, bueno, está bien, hacelo como te había dicho antes. Claro, era un consejo que le había dado Motura y María Luz a Jorge, que él no lo aceptaba tampoco, pero que como ellos eran los empresarios, que quiso probar a ver si yo lo aceptaba. Lo cuento porque fue el contacto una vez más con una grande, donde uno ve la generosidad de esa gente, de los grandes artistas, cómo ayudan y cómo no le tienen miedo a la competencia, sino todo lo contrario. Si vos sos una hormiga y tenés un elefante al lado, tratás de ser elefante. Es lo que uno hace. Quería dejar anudado bueno, y con Divinas Palabras de Valle Inclán entro en el teatro profesional argentino. Después viene
¿Quién le teme a Virginia Woolf?, dirigida por David Stiebel, con Genem, Ana María Picchio y Adrián Guío. Después viene Delicate Balance, también de Albi. Después, estoy tratando de recordar, ¿no? Después creo que viene La Vuelta al Hogar. No, antes viene La Vuelta al Hogar. Primero viene Delicate Balance, después viene La Vuelta al Hogar. No, después viene La Vuelta al Hogar y dirigida por Torres Nilsson, con Renan Alterio, Guarana, Jorge Rivera López, Terranova. Y después viene, ¿cómo se llama? ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, dirigido por David. Y es ahí donde estamos ya en el año 74, ¿no? Es ahí que, estando de gira con Quien le teme a Virginia Woolf, lo amenazan a Genet, y Genet se tiene que ir del país y queda trunca la gira de Virginia Woolf por el país. Esto fue en el 76. No, 76 no, querido. 76 me voy yo. 74 se va por las 3A, está amenazado. ¿Ah, sí? Juan está amenazado por las 3A. Ajá. Claro. Y después, entonces yo hago... Claro, en el medio, claro, yo tenía un espacio tan grande que me olvidé de qué era. En el medio hay una cosa muy importante, que es el año 69-70, que es cuando sube a Onganía. Es la única vez que yo hago teatro en el San Martín, que hago La novia de los forasteros, dirigida por Gregorio Nachman, con Luis Politi, con Airaldi. En ese momento yo estaba haciendo televisión en el Canal 7 con las grandes novelas con Sergio, con Renan, que es ahí donde formamos el equipo para después hacer La Tregua y hacer La Vuelta al Hogar. Y bueno, y ahí me prohíben y yo digo, bueno, yo me voy del país de nuevo. Yo estaba acá sin moverme en un sentido desde el año 64, creo, ¿no? Sin ir a trabajar a Berlín. Digo, yo me voy, levanto la casa y me voy a Berlín.